Aquí esperando a que ingrese Celeste y ya a ver si logra conectarse. Hola, Caro. Hola. ¿Qué tal? De verdad que tenemos un duende en internet, pero ya estamos juntas. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Bueno, ya lo logramos, Ay, tranquila. pues. Bueno, yo les vuelvo a contar que yo te invité acá porque desde que el momento que conocí sobre tu trabajo, bueno, yo te lo dije, me pareció súper interesante ver este tipo de trabajo en español. Yo conocía el club de libros solamente por maestros como Jim Quick en inglés, donde traen, yo te había comentado, donde traen a ay, se me cae esto, donde traen a los autores de libros bestseller y demás. Entonces yo decía, ¿cómo será un club de libros, verdad? Entonces, para mí algo tan importante que es la lectura, que a pesar de que no se actualiza tan rápido como buscar en internet, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar buscando siempre lo último, no solo tendencias, sino evidencia científica, y eso en internet no da tiempo para publicar. Entonces, lo que es en los libros nos da como una base a nivel, como decías ahora, a nivel científico, de precisamente una base de dónde partir para yo poder decir, ok, esto no cambia y lo puedo tener como referencia. Pero vos te dedicas a enseñar de otras cosas, no solamente lo que nosotros estamos acostumbrados y mucha gente a buscar respuestas a problemas, a preguntas, a cómo funciona el cuerpo, etcétera. Entonces, cuéntanos, por favor, para que te conozcan un poquito más, ¿cuál es este proyecto que vos estás llevando tan divino? Cuéntame. Mira, Caro, tengo 7 años ya trabajando con esto que es de verdad un sueño hecho realidad. He trabajado muchos años, o sea, es una larga trayectoria, ciertamente alrededor de los libros, alrededor de la creación, alrededor del arte. Pero siempre soñé con tener este espacio en donde pudiera acompañar a las personas a hacer su lectura, ¿sabes? Pero no esa lectura que es a la mejor académica o que te puede resolver, porque así nos acercamos a ella, a cosas como a lo mejor muy pragmáticas de la vida, sino ese otro tipo de lectura que te conecta también contigo mismo y que te hace encontrar a lo mejor hallazgos que ni siquiera, o sea, inusitados, que ni siquiera sabías que estabas buscando y que te resuenan, ¿no? Realmente creo que la lectura va muchísimo más allá de lo que hemos aprendido algunos de nosotros de primera instancia en la escuela. Y es que muchas veces la lectura la vinculamos con deberes, la vinculamos con trabajo, pero muy pocas veces la vinculamos con placer, con el gozo inclusive de ser, y es precisamente lo que hacemos en el club de lectura y de escritura. Ah, exactamente, justo lo que estaba diciendo, que la gente cree que los libros, la tarea, la escuela, ¿verdad? Pero no es así. Y tampoco es solo aprender y aprender y aprender, aunque nos encanta aprender, porque Claro. así somos, y nos encanta estudiar, pues esa otra parte que nos lleva a otras mentes, a otras personas, a través de leer lo que han escrito. O sea, para mí es impresionante. Entonces, Celeste, cuéntanos, por favor, cómo fue que empezaste vos este proyecto que dices que es un sueño que ya has cumplido y que lo estás llevando. ¿Cómo empezaste a decir, yo voy a hacer un club de libros y voy a acompañar a la gente a que entren en este viaje? ¿En qué te beneficia a vos eso? ¿Cómo fue esto? Mira, la verdad fue un proceso, creo, completamente orgánico, completamente natural. Una cosa fue llevando a la otra. Yo creo que cuando haces o encuentras algo
que te gusta mucho, entonces quieres que todo el mundo lo pruebe, que todo el mundo lo Ajá. conozca, vivirlo con los demás, ¿no? Compartirlo. Entonces, de alguna manera, estaba vinculada trabajando con diferentes instituciones para hacer proyectos didácticos, proyectos alrededor de la lectura. Y de repente siempre hay un momento en tu vida en que parece que todo se reacomoda y en mi caso fue así, te digo, hace 7 años inclusive también se unió con un cambio de ciudad y dije, bueno, es como un parteaguas, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo que vamos a seguir haciendo en adelante? Y dije, bueno, lo que yo quiero hacer realmente es acompañar a los demás en este proceso, inclusive de transformación que supone la lectura, porque justo como lo dices, bueno, tiene esta mirada que además es cierta, que tiene que ver con lo académico, con los estudios, con todo esto. Pero hay otra manera de acercarte a la lectura y es cuando la lectura, por ejemplo, se convierte en ese refugio seguro, en ese lugar de paz, en ese lugar de encuentro inclusive contigo mismo y con otros, en este espacio de magia y de alternativas, porque muchas veces vivimos los días uno a uno a uno y parecen de verdad todos iguales y sin embargo, bueno, la vida ofrece, es amplia, es plural y creo que la lectura nos ofrece como esta amplísima perspectiva, esta posibilidad de conectar y de ver otras alternativas, de estar presente, de estar aquí y de vivir plenamente. Claro, yo me acuerdo, em, bueno, muchas cosas en este momento me estoy acordando, pero una paciente me dijo, me acordé de esta asesoría médica en específico, ella me dijo, es que ya ni siquiera estoy leyendo. O sea, estaba tan agobiada, tan atareada, tan estresada por el trabajo y las situaciones familiares y todo, que me dijo, es que ni siquiera he podido volver a leer. O sea, ella utilizaba la lectura para ese tiempo, como dices, de conexión y demás, y estaba en una situación médica en la que realmente ya no encontraba el tiempo para eso. O sea, yo te he contado a vos, de hecho, que en lo que lleva el año, mis espacios de lectura se han reducido mucho, precisamente porque estoy dando prioridad a otras cosas que necesitaba hacer, pero para mí me hace falta y el acompañamiento que vos das va justamente a ayudarnos con esa parte en las que hemos estado también dejando un poco algo que nos fascina para poder, como dicen, llevarnos un poquito más acompañadas de la mano en esos procesos. Yo quería hacerte otra pregunta. Más que todo, siempre me gusta enfocarlo, ¿verdad? Por supuesto, en lo que nos da salud. Si algunos, ¿qué tipos de libros son los que vos más lees? Para conocer un poco quién es la que nos va a acompañar con la lectura. ¿Cuáles son tus preferencias de libros? Te voy a decir algo. A mí, Celeste Albaidis, me gusta mucho leer poesía, ¿sabes? Creo que la poesía tiene esa magia, ese juego, esa posibilidad que te da el lenguaje de como de una presencia simbólica y además es muy emocional, ¿no? Es muy emotiva. Esto es en lo que en lo personal yo disfruto mucho. Bueno, me gusta leer también muchos otros géneros, ¿no? Y me gusta acompañar a las personas, sobre todo leyendo narrativa. Mira, en el club leemos de todo, inclusive a veces leemos ensayo, por ejemplo. De hecho, en enero leímos un poco de narrativa, que estuvo conectada con cuentos cortos e inclusive con ensayo de fantasía. Pero mira, creo que, por ejemplo, la poesía te conecta con tus propios sentimientos, es como, dijéramos, como un bálsamo emocional. Y por eso es importante aprender a leerla. Luego, cuando tú lees narrativa, por ejemplo, yo creo que la narrativa, es decir, los cuentos, las novelas, nos permiten asomarnos a otro tipo de vida, ¿no? A vidas posibles y es muy importante porque nos expande
la visión del mundo. E inclusive, por ejemplo, sabes que dice que el cerebro muy bien no alcanza a distinguir cuando leemos y cuando lo vivimos, ¿no? Finalmente, leer es vivir también. Entonces, vas dándole a tu cerebro, a tu mente, como más alternativas para Información. enfrentar. Ajá, enfrentar los problemas cotidianos, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, biografía o cuando de personas notables, o cuando leemos historia, por ejemplo, muchas veces suele ser sumamente inspirador. O sea, te conecta con esta capacidad de soñar y de ir tras tus propios sueños y aprendes de cómo otras personas han enfrentado cada uno de los momentos Justo. que tienen en la vida, ¿no? Y sabes, Ujú. Caro, la otra y por ahí, yo creo que tú de esto debes de saber muchísimo más que yo al respecto, que bastan 6 minutos para nuestro cerebro, de que realmente ingreses a este mundo que llamamos la lectura para que el cortisol, por ejemplo, comience a regularse en tu cuerpo y entres, por ejemplo, en un estado más tranquilo. Relajado. Ajá. Ajá, calma. Bueno, depende de lo que esté leyendo. O sea, vamos a ver, depende de tu imaginación. Me decían, un día de estos, esto requiere mucha imaginación y yo tengo mucha imaginación, le digo. Cuando yo era niña, yo leí un libro que se llamaba Cuando no hay un médico a tu alcance. Y ese libro a mí me encantó. Yo no recuerdo si yo ya quería ser médico, no me acuerdo. Solo me acuerdo que ese libro era así de gordo y yo estaba leyéndolo, estaba lleno de muñequitos. Y por eso es que yo hablo tanto de los bichos y de los muñequitos. Y cuando estamos con los pacientes, yo les explico todo con muñequitos, porque así fue como yo empecé a entender ese mundo microscópico. Vamos a ver, ya sí, he estudiado desde que me acuerdo. Me encanta, pero justo ha sido ese transporte, esa imaginación y esa estimulación al cerebro lo que me permite poder entender muchas otras cosas. Entonces, muchas veces yo le digo a los chicos, yo les digo, ¿te gusta leer? La mayoría dicen que sí, pero las que dicen que no, generalmente es porque están pensando que ni siquiera lo han intentado. Y yo las pongo a leer. Y yo les mando un libro, como mandas vos en el club de libros, que mandas un libro o un escrito PDF, de igual forma, o les digo, vayan a comprar este otro libro, porque eso les da, como dices, otra perspectiva. Entonces, no es solo que me crean a mí, sino que también lo puedan ver cosas de otros. A mí me pasa, yo también a veces estoy pensando algo, quiero hacer ciertas cosas con los pacientes para ayudarles y demás, y de repente veo que por allá en Alemania lo sacaron y yo, pero ya está ahí el apoyo. Los libros son un apoyo, son un soporte, como bien dices, y dependiendo de qué tanto disfrutes y lo entiendas, así te va a ayudar, como dices, a calmarte o más bien incluso hasta levantar el ánimo. No todo el mundo necesita bajar el cortisol. Está súper de moda el cortisol y el detox, y eso voy a hablar más adelante, Ujú, pero realmente lo que yo más he visto es ese bajón, ujú. ese agotamiento, donde más bien no hay cortisol y lo que hay es disparos de adrenalina. Entonces, me llama mucho la atención eso de la poesía, Ujú. porque me gustaría aprender a leer poesía, porque a veces no entiendo. Seré que soy bastante literal y está muy interesante. Me pone a pensar las áreas del cerebro que se pueden estimular y que no están desarrolladas tanto al meterse a leer. O sea, será como en otro idioma. Es que sabes que, mira, uno de los primeros ejercicios para que las personas accedan a la lectura y la poesía tiene que ver con la sensibilidad, es decir, con el despertar nuestros Ok. sentidos.
Y justo como dices, es que a veces parece que estamos como en un letargo por todas estas dinámicas cotidianas y verdaderamente pues la poesía es eso, es emoción, es ritmo y es juego, juego con el lenguaje. Entonces, a mí me gusta mucho decirle a las personas que acompañan la lectura que se trata de darse permiso, ¿sabes? Como ir viendo qué otras posibilidades y maneras de nombrar el mundo tenemos. Y hay quien dice, por ejemplo, que realmente cuando leemos, lo que estamos aprendiendo o lo que estamos finalmente intentando o de lo que esto va y se trata es realmente de leer el mundo. O sea, no lees un libro, aunque a veces lo leas así, porque quieres una buena historia. Lees un libro porque lo que quieres es que todas las historias y todo esto que se encuentra fuera del libro puedas acceder finalmente a ellas y puedan transformarte, ¿no? Y ahora que mencionabas esto de de cómo finalmente la lectura puede transformarte o puede ayudarte desde el punto de vista de la salud. Yo te lo firmo y te cuento porque, mira, por ejemplo, dos historias que han sucedido aquí en el club. Una historia es la pandemia. El 2020, no sé en Costa Rica, digo, fue terrible en todos lados del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en México hubo unos momentos en que verdaderamente estábamos encerrados y además temerosos, ¿no? En esta primera etapa en que no sabíamos de qué iba, en fin, fueron momentos muy, muy duros y el club ya estaba funcionando, ya tenía algunos años funcionando y entonces aprendimos a hacer esto, es decir, este tipo de comunicación que la verdad me encanta, que hace posible que los seres humanos se Digital. conecten a la distancia, ¿verdad? Sí, entonces, ¿sabes? Nos reuníamos para tener nuestra sección de club y para nosotros fue la lectura, creo, como un salvavidas, ¿sabes? Como no sé, como esa tabla a la que te aferras en Ujú. medio del mar. Y creo que fue muy útil para todos nosotros porque teníamos eso que es importante, ese lugar de encuentro, ese espacio para reunirnos, es decir, junto con otros en el club de lectura cuando hacíamos nuestras sesiones, pero además también ese refugio, porque muchas veces pensamos en el rincón de lectura como este lugar en mi casa donde voy a tener mis libros, todo esto, pero se nos olvida que el rincón de lectura viene de aquí adentro, ¿sabes? Ese espacio que te das a ti mismo para disfrutar y para estar. Entonces, te decía dos ejemplos. Durante la pandemia, Ujú. creo que para nosotros un espacio que logramos construir o que seguimos construyendo entonces de manera digital y que nos hizo atravesar esos días terribles eh, con esa alegría y esa certeza que te da el sentirte vivo y con esa esperanza también de que vendrían tiempos diferentes, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, te puedo decir de alguna compañera que llegó cruzando una depresión muy, muy dura al club y cómo, por ejemplo, manteniéndose en la lectura, se pudieron abrir para ella otras, pues otro tipo de momentos, ¿sabes? Porque a veces estamos como muy encerrados en nuestra propia historia, dándole Ujú. tantas vueltas y a veces necesitamos ese otro espacio, ese otro lugar, esa manera de conectar con otros personajes, con otros tiempos, con otros mundos posibles, ¿no? Eso, yo aquí estoy apuntando, yo aquí estoy tomando nota, porque me voy a robar tus frases. Leer el mundo. Ah, Me ha encantado leer el mundo, o sea, es como, ¡pum!, pasaporte abierto, ¿verdad? Tiquete en blanco, tarjeta en blanco, cheque en blanco, para poder viajar a otros tiempos, como bien lo decías, a otras historias con las que nos podemos identificar e incluso
ver beneficiados. Hay libros que a mí me parecen súper interesantes porque están escritos en otro momento, ¿verdad? Ajá. Están escritos en otra época, entonces yo digo, eso no aplica hoy así como está, pero lo modifico un poquito y es lo que te decía, la misma base. Al Y fin. como dices, nos ayuda a manejar nuestras emociones. Esta chica que de verdad me alegra demasiado que haya podido pasar esa depresión solo por estar eh, leyendo, ¿verdad? Constantemente. Eso es súper importante. O sea, de verdad, es evidencia de que esto no es solo para los que estudian o para los que les gusta ahí comprar libros, porque ese es otro, ¿verdad? A ver, yo sé lo que estoy diciendo. Van a la librería, a ver, vamos a la librería a ver los libros, están muy bonitos, me encantan los libros de tapa dura, son como más, para mí más lindos, pero realmente los vamos a leer y esto nos incentiva muchísimo. Yo quiero hacerte otra pregunta. A ver. Yo quiero preguntarte sobre los libros en específico Ujú. que vos sentís que te han cambiado mucho, que te han soportado, apoyado en tu salud. No me refiero a libros de doctores, de médicos, de salud, que Ujú. hay miles y después van a ver el mío, pero sino esos libros que vos decís, este libro a mí me cambió la vida y como esta chica que salió de la depresión, que a Ujú. vos te hayan impactado de esa manera. Si tenés uno o tres, Eh, ¿O cuál es tu lista? Bueno, déjame contarte, volviendo al caso de la compañera que te platicaba, que creo que también es importante señalar. Lo que pasa es que, sabes, tenemos como muchas ideas equivocadas acerca de la lectura y una de esas es que la lectura es como un momento súper íntimo, súper tuyo y que todo con la lectura sucede entre el libro o el autor y tú. Y déjame decirte que yo creo más bien que la lectura es un acto social, ¿sabes? O sea, los escritores escriben porque necesitan ser leídos, porque necesitan contar esas historias, porque necesitan decírtelo, es decir, porque necesitan un lector. Y el lector, bueno, también ocupa finalmente tener este contacto con el autor, pero, ¿sabes? Necesita tener ese contacto con otros lectores. Eso es lo que da finalmente como el giro, ¿sabes? Necesitamos hablarlo con alguien más, necesitamos soñar con alguien más, confrontarnos. Entonces, la lectura, yo siempre recomiendo que se unan a un club de lectura, que hagan un club de lectura en casa con amigas o que busquen un club de lectura. Es más, yo conozco personas que tienen el club de lectura familiar y además van por ejemplo, a mi club de lectura o buscan otras alternativas. Entonces, no nos olvidemos que la lectura es un acto social, es decir, esta persona, claro que pudo salir de su depresión. ¿En qué sentido? Tenía este momento para enriquecerse, para estar consigo misma, para ver otras alternativas y tenía este otro momento para estar con los demás, para contar sus sueños, para hablar de sus miedos, para hablar de todas estas confrontaciones o verdades que estaba encontrando sobre sí misma en los libros que estaba ella cursando. Bueno, dicho esto, me preguntas que cuáles son algunos de mis libros que creo que de que alguna te han manera cambiado la vida. Sí, que te me han hayan cambiado. impactado. Bueno, hay un libro que de verdad a mí me encanta. Es un libro que se llama El arte nuevo de hacer libros de Ulises Carrión, que es un autor nacional, sí, pero que hizo su carrera en Europa en el siglo pasado. Entonces, este libro, en lo personal, a mí me encanta
¿Por qué? Porque es un artista conceptual, es un poeta, es un hombre Ujú. que hace libros y que nos enseña a cómo puede ser de otra manera eh, el libro, ¿sabes? Entonces a mí me parece eso así de cuando, ¿sabes? Se te abren múltiples Desbloquea, posibilidades. sí, se desbloquea. Cuando el mundo Ujú. ya no es cuadrado, cuando el mundo puede ser rectangular, redondo, hexagonal, y sigue siendo mundo, y sabes, o sea, es asomarte a la pluralidad y a la amplitud de la experiencia vital desde en este momento, o sea, me refiero desde el punto de la creación. Así es que a mí me encanta mucho, mucho, mucho este libro de Ulises Carrión. Y hay otro libro que me encanta también, un libro que se llama Nox. Este es un libro de una poeta eh, canadiense, ella se llama Ann Carson. Entonces, este libro me gusta mucho porque es otra manera también de abordar la poesía, ¿sabes? Ella hace como un registro, inclusive, ingresando fotografías, se trata sobre la pérdida de su hermano y entonces va narrándote también esta experiencia a través de la poesía, pero integrando otros elementos. Entonces, a mí esos dos libros ahora en este momento me gustan porque me recuerdan que la poesía está más allá de los versos o de los renglones escritos en un libro. Ujú. Y el de Ulises Carrero me encanta porque te digo, o sea, es como asomarse a la vastedad. Y cuando te asomas y ves todas estas alternativas y posibilidades, dices, bueno, caray, es que la vida es otra cosa, ¿sabes? Es mucho más allá El de lo que... arte nuevo de hacer libros. Sí, sí, ¿Sí? sí, de Ulises Carrero. Pero bueno, Ah, este como un libro para bibliófilos, para personas que aman los libros, pero creo que bueno, es que dime que no, o sea, hasta el objeto del libro es bello, ¿no? El libro con sus logos, con sus cascos, sus bonitos, sí, sí, sí. Bueno, muchos ya leemos también en digital con todos estos ujú. oportunidades que te dan las nuevas tecnologías, pero bueno, el objeto libro es todo un momento, todo bonito, todo un icono, ¿no? Yo creo que quienes leemos amamos hasta el objeto, ¿no? Que no ha salido un libro cuando está nuevo y te encanta. De hecho, hay muchos bromas, chistes, memes que dicen, ay, el olor de los libros nuevos. Por eso dije, cuidado con estar comprando libros y no leerlos. Lo advierto, porque es el mismo comportamiento que cuando compran suplementos o, ¿verdad? O se meten a algún programa, así sea de salud, y no avanzan en los programas. O sea, con el hecho de tener una herramienta, no necesariamente ya te va a generar el impacto. Hay que trabajarla. Entonces, por eso es que es importante aprender, ¿verdad? Aprender a leer. Suena como guau, como si ya somos adultos y sabemos leer, aprender a leer, aprender a entender mejor. No solamente la lectura es velocidad, porque bueno, yo me he entrenado, como te dije, con Jim Quick y lectura rápida y que todo, y en inglés, pero no se trata de eso, justamente enseña la parte de la comprensión, para que vos puedas hacer esa conexión entre lo que te están poniendo, como te decía ahora, si no aplique a vos, que vos lo puedas ajustar a tu vida y que sea otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, esta parte es lo que más me gusta a mí, me llama mucho la atención que yo te dije que un libro que me había impactado era relacionado a salud A y ver, vos me dices los libros que te han impactado y eran de poesía. Entonces, cada uno tiene su preferencia y entonces, de poesía, pues
No, yo me quedo con estas dos recomendaciones porque para mí ya son recomendaciones. Y si fuera para las otras personas, ¿qué libros se te vienen a la mente ahorita que crees que les puedan ayudar en su salud? Y no me refiero a cómo bajar el colesterol o el azúcar, no, no, no. Me refiero a su salud global integral en esta comunidad donde sabemos que hay muchísimo estrés, donde sabemos que hay muchísimos problemas con el manejo de emociones y que eso nos lleva a tener la presión alta, a tener acumulación de grasa abdominal, a tener problemas menstruales, todas esas, ese conjunto, si vos ves a alguien que está pasándola mal y lo único que le puedes recomendar es un libro, ¿qué le podrías recomendar? ¿Sabes qué le diría yo a esa persona? Le diría, lee un libro, lee tu libro. No permitas que alguien más te diga necesariamente en ese momento lo que tú ocupas. Yo, en lugar de eso, le diría, date permiso, por ejemplo, de ir a, no sé, al estante de tu casa Ujú. y observa cuáles son los libros que tú tienes, porque como dices tú, muchas veces vamos postergando y las respuestas las tenemos ahí porque ya anduvimos buscándolas, ¿sabes? Pero también vivimos en una sociedad de consumo que a veces nos confundimos y creemos que adquirir algo va a hacer el trabajo que en realidad tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ese viaje o ese proceso personal. Esa es una. Otra cosa que diría es, ve a la librería. Las librerías, aquí en México, por ejemplo, tú puedes ir, tomar el libro, leer la contratapa, inclusive leer alguna, ¿sabes? Un poco como los perfumes que los tienes que oler para saber cuál es el que vas a Sí. comprar, ¿verdad? Entonces, comienza a leer el libro, busca si está conectando contigo. Entonces, se trata más bien de eso. ¿Qué te recomendaría en todo caso? Que busques alternativas. Creo que pues, sería muy bueno comenzar, por ejemplo, con novelas, o si de verdad no tienes mucho tiempo o mucho ejercicio lector, Los cuentos aquí cortos. con cuentos definitivos. Es más, puedes inclusive comenzar con narraciones, con microrelatos, por ejemplo, que no son más allá de un párrafo y que te van a superganchar. Y es que en la literatura, o sea, no se necesita que sean amplísimos. O sea, el valor de un texto no tiene necesariamente que ver con el número de palabras o de páginas que se Ujú, lleve el, ¿no? ujú. Entonces, dejar de fuera ese prejuicio e ir, porque te digo, ir por esas historias que tú ocupas. O bien, si de verdad estás muy temeroso o un poco perdido y dices, hay personas que me dicen, sabes, me encanta ir al club porque ahora sé que he desarrollado muchos criterios y ya puedo elegir mis propios libros, pero a veces llego Ujú. a la librería o llego a la biblioteca y veo tanto que estoy Sí. como, no sé, como a la piloto, ¿no? Hay muchas cosas y no sé qué escoger. Bueno, entonces te puedes unir a un programa de lecturas y aquí lo importante en todo caso es que sepas que todos los libros tienen algo para ti que puedes descubrir y que puedes eh, sumar a tu vida. Hay algunos autores que dicen, fíjate, que si de cada libro que lees te quedas solamente con una palabra, ya Ujú. se transformó tu existencia. ¿Por qué? Porque detrás de la palabra hay un concepto y detrás de ese concepto hay una visión del mundo. Entonces, simplemente el ir sumando conceptos, es decir, maneras de mirar el mundo, con eso ya estás enriquecido. Si solamente te quedaras con una sola palabra de este Me libro. lo Además, llevo. Me llevo esa idea. Sí. no
tienes que quedar con toda la anécdota o con el trabajo del lenguaje, puede ser algo. Ayer, por ejemplo, tuvimos sesión de club de lectura y ayer estábamos hablando de un autor que se llama Mario Benedetti, que es un autor uruguayo, que es del siglo XX y es un autor muy coloquial y bastante cercano, ¿no? En su manera directo de expresarse, estamos leyendo narrativa. Y entonces, una novela que se llama La Tregua. Y entonces me decía una de las personas del club, me decía, no me gustó, o sea, de verdad no me gustó. Porque pues habla como yo, es una vida como cualquier otra, la que me está... Yo soy psicóloga y sabes tú la cantidad de historias tan interesantes y tan apasionantes y tan vibrantes y tan desgarradoras que a lo mejor yo escucho en mi consulta que esta historia pues no me llamó muchísimo la atención. Y entonces, bueno, después ya platicamos que esta precisamente es un momento de pues de la humanidad y del arte, que tiene que ver con esa mirada, no sé, filosófica del existencialismo y que tiene que ver ¿sabes? Con ya no los grandes ideales o las historias épicas, sino con la vida que todos tenemos, la de todos los días, ¿no? De esto se trata más bien esta novela y está escrita en formato de diario. Es un diario como te van compartiendo la novela. Bueno, pero finalmente lo que yo quería o quiero compartirles es que mi compañera de club finalmente terminó diciendo, claro, me llevo algo. Me llevo, Ujú. o sea, entendamos que dijo de entrada que no le gustó la historia y dijo que tampoco le gustaba el tipo de expresiones que utilizaba este autor porque le parecía demasiado coloquial. Bueno, Y ya está haciendo su juicio y todo su análisis y no, es parte de la experiencia, ¿no? además, Es parte sí, de la pero experiencia. Ajá. ¿sabes qué me dijo al final? O nos compartió a todos, dijo, caray, ya sé, este libro es importante para mí, a pesar de que no me haya gustado, porque me llevo una nueva manera de narrar. Ya sé que hay muchos libros allá afuera de diario, pero no me había conectado con uno. Y yo quiero, me decía, yo quiero escribir, estoy escribiendo como la historia de mi vida, como un tipo autobiografía, y ya sé, ya sé cómo la puedo contar, ya sé cómo va a ser sencillo para mí expresarla. Entonces, a lo que voy con esto, Caro, es que qué libro buscar. Eh, yo creo que todos los libros son buenos, que en todos los libros puedes encontrar algo especial para ti, un concepto, una forma de expresarte, una manera de ver el mundo. No vayas tras el libro, porque libros hay muchos y como tú también tienes múltiples momentos de vida. Así es que más bien acércate a los libros y a la experiencia de lectura, es decir, a esa experiencia de darte permiso, de regalarte un tiempo, de encontrar hallazgos que van a ser muy personales y que además puedes compartir con otros. Me quedo con que la lectura, y es algo que pues siempre lo he pensado, como te dije al inicio, es una forma de tratamiento, es una forma de terapia, ¿verdad? La lectura y como todo, pues necesitamos aprender de diversas perspectivas. También me gustó mucho lo que dijiste cuando te hice la pregunta, ¿verdad? No, no me pudiste recomendar uno en específico porque precisamente lo volviste a lo que yo hago siempre, justamente. Yo me volteo para mi biblioteca y digo, "Zup, aquí está, aquí agarro, yo necesito tal cosa, tal tema, porque estoy con un colocho mental sobre esto y agarro el libro de anatomía, vamos a ver, el libro de anatomía, el libro de química, pero también
aparte de todos los libros de ciencia, yo tengo otros tipos de libros, como te digo, que son para aprender, para aprender incluso hasta ficción. También tengo libros que me han regalado pacientes que son escritores y es muy lindo, libros de finanzas, libros de muchas cosas académicas, claro que sí, pero en el momento en el que necesito algo, como dices, uno va, si tienen biblioteca o si tienen biblioteca digital también, debe ser súper más extensa, porque está todo internet, Además, pueden ir y buscar el tema y simplemente decir, ok, y ahí va a estar la respuesta. Y para los que son más apegados a la parte espiritual, religiosa, de inclusive se habla que vos abrís los libros de guías y te va a dar la respuesta que necesitas en ese momento también. Entonces, a veces no se trata de libro de moda o el más bonito, las portadas, sino que verlo como una herramienta, ¿verdad? Me ha gustado mucho que se lleven una palabra del libro, ¿verdad? Que busquen en las bibliotecas propias o incluso a mí me encanta cuando mi hermano viene y se sienta ahí y empieza, o a sea, ver qué hay. mi hermano de 20 y pico de años, no es un chiquito. Me encanta ver cuando alguien entra a la biblioteca de otra persona o yo también hago eso. Me- yo voy libros y empiezo a ver todo lo que hay, porque es incluso entrar al mundo de esa persona, los intereses que tiene y demás. Y bueno, aquí nos podemos quedar hablando de 50.000 horas. Yo te agradezco mucho este espacio porque les muestra a los chicos, chicas que hay otras terapias, no todo es una pastilla, no todo es una inyección, hay palabras que están ahí ya, que tal vez las tenés en tu biblioteca, como bien nos dijiste, hay guías que nos apoyan en aprender, o sea, yo estoy casi como, boom, quiero aprender a leer poesía. Eso va a estar lindísimo. O sea, yo me imagino una música con leyendo una poesía, grabar eso y hacerle una coreografía. Ya yo me monté la escena. Es Esa que te es voy mi a decir, terapia. tú que bailas y que te expresas con tu cuerpo, es que finalmente la poesía es eso, pero con palabras, ¿sí? Es como la danza de los conceptos y de las palabras. Y hay todo eso, hay movimiento, hay ritmo, en Eso, fin. Pero el ritmo para lectura también. Me quedo con algo que dijiste súper importante, me quedo con muchas cosas, nos encerramos en nuestra propia historia. Y a partir de ahí, yo saco, es que yo estoy enferma, es que yo estoy gorda, es que yo no soy bueno yo no cocino. No, es que, o sea, cosas que escucho todos los días de los pacientes. Es que esto nunca se me va a curar. Entonces, todas esas historias siempre en las que estamos metidos, justamente esta herramienta de los libros nos permite ver, por ejemplo, historias de éxito, cómo alguien superó una enfermedad, cómo alguien hizo y todo lo que describe ahí, ¿verdad? Lo que pasó y uno se identifica, o sea, son herramientas potentísimas. Entonces, Celeste, muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, cómo te pueden contactar si alguien quiere entrar a esta casi terapia de club de libros con vos. bueno, nos pueden localizar en Facebook, en Instagram también, y estábamos como Club de Lectura y Escritura con Celeste. Hay un programa anual de lectura que es un reto para que te mantengas leyendo todo el año. Hay personas conmigo que llevan pues más de 5 o 6 años leyendo juntos y eso implica, no sé, casi 100 libros o más historias compartidas. Y bueno, esta es la forma en que creo que es más sencillo contactarnos y
te agradezco también que consideres importante, esto es de verdad muy extraordinario y bueno, porque a veces cuando pensamos en salud, pensamos solamente en cuestiones del cuerpo, orgánicas, y si vamos un poco más allá, a lo mejor pensamos como en cuestiones, no sé, psicológicas, mentales, y yo creo que para transformarnos hay muchísimas otras actividades que podemos desarrollar y creo que la lectura, por ejemplo, no es solo una actividad intelectual, no es solo una actividad Académica, que puede ser dijiste ahora. como de hobby, No. sino más bien puede ser también inclusive este espacio para reconectar contigo mismo y para acercarte a los demás y para disfrutar esta experiencia finalmente que tenemos todos, ¿no? La experiencia de estar vivos, de estar presentes y de estar aquí. Muchas gracias, Caro, por esta oportunidad, por esta charla y por hacerlo posible esta tarde. Toda una terapia a leer el mundo, que hay muchas, muchas otras perspectivas que podemos integrar en nuestra salud. Muchas gracias, Celeste. Nos vemos pronto. Que así, Chao. hasta pronto.